Queridos hermanos, en esta misa del Martes Santo progresivamente vamos entrando en el clima de la Pasión de Jesús. Hoy tenemos el segundo canto del siervo de Yahvé, del profeta Isaías. Ayer no se hacía ninguna referencia al rechazo, pero ya hoy nos introduce precisamente a ese rechazo, a ese que es luz de las naciones y que tiene en definitiva que, por cumplir la voluntad del Padre, ser rechazado por el pueblo. En vano me fatigué, para nada, inútilmente he gastado mis fuerzas, dice el profeta. El rechazo, el principio, pedagógicamente la liturgia nos lo relaciona con esta parte de la última cena de Judas y los discípulos. El rechazo en casa a veces, ¿no? Y acá vemos a los discípulos que en la última cena, en ese contexto del anuncio de la traición, primero la curiosidad, ¿quién es? Pedro que tiene más confianza, con la seña Juan, el autor del Evangelista, que se reclina en el pecho de Jesús, en esa intimidad, el que él lo va a entregar Judas recibe el bocado que en la cena judía se le daba a la distinción, el último intento de darle una oportunidad que Judas desperdicia, con ese bocado que el jefe de la familia daba a quien quería distinguir, dice el texto que entra el demonio. Y el contraste, ¿no? Porque Juan es muy dramático cuando escribe. Cuando Judas sale ya era de noche. Cuando nosotros nos vamos del que es luz, decía Isaías, ¿no? Del que es luz nos encontramos la noche. Cuando nosotros nos vamos de Dios, viene el conciliábulo de la tiniebla, que está muy así como al pasar, pero está firmemente dicho, ¿no? El que desprecia la luz se hace de la noche. Y por eso en la Pasión de San Lucas que leíamos el domingo, vemos que vuelven a la amistad, una amistad invertida, una amistad para el mal, Herodes y Pilatos. Vamos a pedir entonces al Señor estar siempre nosotros en la claridad, en la luz, aun cuando uno tiene buena intención, porque Pedro también es un fracaso visto humanamente. Judas que lo entrega, Pedro que lo niega, todos que terminan huyendo. ¿Y qué? ¿Es mentira lo que dice Pedro? No, no es mentira. Él tenía en ese momento, tenía ese sentimiento, se envalentonaba, podríamos decir. Te seguiré a donde sea, yo nunca te dejaré. Dice Jesús, no me vas a dejar. En cuanto tengas que elegir, te vas a elegir vos. Es importante entonces saber que donde va Jesús tenemos que ir nosotros también. Y nosotros tenemos que también aprender de la traición, del dolor, del sufrimiento, de la cruz. Dice Pedro, daré mi vida por ti. Nosotros muchas veces, y vuelvo a decir lo mismo, tal vez nos pase como a Pedro, somos sinceros y en general damos la vida por Jesús. Pero en particular, ¿la damos? ¿Cuántas veces nos sacrificamos verdaderamente? ¿Cuántas veces sacrificamos nuestro yo? ¿No dice el Evangelio, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga? ¿Cuántas veces renunciamos a nosotros mismos? Es importante porque el siervo de Yahvé en el canto segundo de Isaías que hemos proclamado encuentra siempre su confianza en Dios, progresivamente se va enfrentando al mal y siempre va encontrando su fuerza en Dios. Y los salmos vienen precisamente a contestar siempre en estos días la primera lectura. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Entonces, lo primero, lo que Cristo hace, se entrega por nosotros, aún en el aparente fracaso, con los suyos y con el pueblo. Lo segundo, siempre Jesús se apoya en Dios, la firmeza de ese apoyo en Dios, que se haga mi voluntad y no la tuya. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En eso se encuadraba la pasión según San Lucas el domingo. Y lo tercero, que nos animemos también nosotros, aunque en las mayores acciones concretas, si uno es objetivo consigo mismo, muchas veces actuamos por un yoísmo congénito a veces,
También es cierto que en general nosotros también a veces queremos dar la vida por Jesús. Y en ese dar la vida por Jesús tenemos cruces, tenemos oscuridad, no directamente producto del pecado, sino producto de que es una vida frágil la que nosotros vivimos. Y ahí nos tenemos que consolar con Dios, no tenemos que desesperar, nunca desesperar como Judas, que él mismo se cierra la puerta a la esperanza, y muchas veces tal vez tenemos que hacerlo de Pedro, ¿no? Que cuando te encontrás sorprendido que el maestro en definitiva tenía razón, Pedro es humilde, no se ahorca, sino que sale y llora amargamente. Vamos a pedir al Señor este consuelo. Siempre tenemos que volver a Dios, porque Él no nos humilla, Él no enrostra nuestro pecado, sino que Él una vez más nos da oportunidad de que eso que decimos, que le hemos entregado la vida, sea cierto y se lo entreguemos en cada minuto y en cada circunstancia. Esta es una ocasión estupenda para que la Semana Santa no sea mero rito, sino que sea de verdad un volver a poner nuestra vida en el Señor y seguir a Jesús lo más cerca que podamos. Que la Santísima Virgen siempre nos acompañe en este intento. Que así sea.